Muy bien. Seguimos. En una clínica los costos fijos por consulta son muy altos. ¿Qué acción tomarías para reducir un costo fijo? ¿Qué es un costo fijo? Aquel que lo tengo que pagar haya o no haya clientes. Un costo fijo es la luz, el alquiler del local, los servicios, todo lo que tu secretaria da igual que venga un paciente o vengan 10. Igual la luz, es un costo fijo. Entonces, ¿cómo bajas el costo fijo? La clave sería la D, implementar un programa de reducción de uso de energía. Porque el número de consultas, precio de consulta y sueldo de médicos está en función ¿a qué? Al número de pacientes. Eso se llama costo variable. Costo variable. Siguiente, un paciente que sufre trauma abdominal penetrante por herida de bala. ¿Cuál es la incisión que le debes hacer en la laparotomía? O una herida de bala. Mediana, porque tienes que abrir todo para entrar a todo al subcostal derecho, izquierdo, para ver todas las áreas. Mediana, ¿verdad, chicos? Muy bien, ¿por qué no la paramediana? Porque es más difícil, después de suturar hay mucha eventración. Varón de 22 años traído de emergencia por cefalea, convulsiones tónico-clónicas y compromiso del sensorio. Entonces, hasta ahí tendrías una probable meningitis, ¿no es cierto? Por la cefalea y trastorno del sensorio, solo te faltaría la fiebre. Pero te dicen sodio en 112. Entonces, cuando hay un trastorno del sodio, la culpa es del sodio. Y en la orina, pero, más de 20 miliequivalentes de sodio con edema en miembro inferior. Entonces, yo te pregunto, ¿te acuerdas cuándo es el punto de corte para que decir que el riñón está ahorrando sodio o no? 20 miliequivalentes. O el FeNA menos de 1%. Los dos indicadores de que el riñón está ahorrando sodio es FeNA menor de 1% y sodio en orina menor a 20 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces, si el paciente está perdiendo sodio y está hiponatrémico, ¿cuál será su causa de la hiponatremia? Por una nefropatía perdedora de sal. ¿Ya, chicos? Entonces, nuevamente, cuando ustedes afrontan un caso de hiponatremia, cuando está bajo el sodio, ¿ya? Tu primera pregunta ¿es porque está muy diluido el sodio, tengo mucha agua, o es porque realmente estoy perdiendo sodio por algún lugar? Esa es tu primera pregunta. ¿Cuál es el lugar donde se pierde el sodio? En la orina. Entonces, la pregunta para descartar si estás perdiendo en la orina es el sodio urinario. En este caso, da positivo. Entonces, la falla está en el riñón. Él está perdiendo la orina. Si no estás perdiendo sodio en la orina, entonces tu pregunta es, ¿se está diluyendo mucho el sodio que tengo? La pregunta es, ¿se está diluyendo porque mi riñón está ahorrando agua por mucha ADH? ¿O se está diluyendo porque mi riñón está ahorrando agua solamente porque cree que hay una disminución de la presión arterial y está ahorrando agua? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando es por disminución de presión arterial, el riñón lo que hace es junta sodio y agua, guarda todo, porque está creyendo que hay hipoperfusión. ¿Cómo se llaman esas enfermedades en las que retiene el riñón agua? ¿Se acuerdan? La ICC, cirrosis y nefrótico, ¿no? El paciente retiene agua a pesar de que está volémicamente normal. ¿Y eso clínicamente cómo se evidencia? Si me estoy encharcando, ascitis, edema, derrame pleural. ¿Se dan cuenta? En cambio, si el problema fuera de la ADH, el riñón empieza a retener ¿qué agua? Libre. Agua libre nada más. Ese agua libre que retiene el riñón por la ADH se distribuye en todas las células. Por eso el paciente, ¿qué no tiene? No hay edemas. Cuando hay harta ADH, el paciente no tiene edemas, porque su agua se distribuye, como es libre, por todo el cuerpo. En cambio, cuando es por baja de presión y retiene agua con sodio, esa agua empieza a hacer los edemas. Entonces, así se hace un diferencial de hiponatremia. La clave es E, perdedora de sal. Siguiente, un varón de 30 años con una tumoración escrotal que aumenta de tamaño. Al examen físico no duele y es dura. Eso es cáncer de testículo hasta no demostrar lo contrario. Entonces no te olvides, aprendan estos dos algoritmos en urología. Si el testículo está edematoso, primera cosa, ¿duele o no duele? Si duele y el inicio es agudo, menos de 24 horas, torsión testicular. Una emergencia quirúrgica urológica. Hay que distorsionarlo en menos de 6 horas, si no pierde el testículo. No, doctor, no duele y es crónico, test de transluminiscencia. Si pones la linterna y pasa la luz, eso es agüita, no pasa nada, es un quiste.
Pero si no pasa la luz, es un tumor sólido, eso es un cáncer de testículo, hasta no demostrar lo contrario, y todos tienen que ir a orquiectomía radical inguinal, o sea, hasta los ganglios se lo llevan. ¿Cuál es la respuesta entonces? Orquiectomía radical inguinal, la E. En el tratamiento de rescate de asma, ¿qué cosa es prioritario en asma? Beta-adrenérgico inhalado. Las guías son con beta-adrenérgico inhalado. Muy bien, eso estaba fácil. En el Perú se confirma un caso de polio de un preescolar que no cumplió con el esquema de vacunación. Un solo caso. Si la incidencia es 0, ¿cómo se llama? Eso es brote, chicos. Brote es cuando hay un caso, cuando la incidencia es 0, o 2 o más casos de una enfermedad X que no tiene incidencia 0. Eso es un brote. ¿Cuándo lo llamas ya epidemia? Cuando la incidencia que estás previendo no es la que tú la calculas, sino está aumentando. Entonces, cuando tú revisas, brote y epidemia son iguales, porque es el nuevo caso nuevo que sale, pero han acuñado el término de brote para que no parezca epidemia, ¿no? Suena epidemia. Un caso no es una epidemia, teóricamente sí, pero para eso han acuñado el brote. Brote es 1 o 2 casos, y cuando la incidencia sobrepasa tu estimación, ya es una epidemia, ¿ya? Entonces la clave es brote. Se llama endemia cuando está en la zona, siempre la enfermedad, y pandemia cuando pasa más de 4 regiones de la OMS. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes vasculitis va con eosinofilia? Ya les dije. Churg-Strauss. Muy bien. ¿Cuál va con cavitación en el pulmón? Wegener. ¿Cuál va con... ¿Cuál no tiene clínica? Poliangitis microscópica. O sea, no tiene criterios. ¿Cuál va con hemoptisis franca? Goodpaster. ¿Cuál va con neuropatía, artritis? Panarteritis nodosa. Ya la tienes clara. Siguiente. Un varón de 70 años de Puno que va con 2 días de dolor, distensión y estreñimiento. Al examen, abdomen distendido, timpánico de lucha. Entonces tienes una obstrucción intestinal. Como es un viejito, puede ser cáncer. Pero como es de Puno, de la sierra, puedes pensar en vólvulo. Te dicen que en la placa ves el grano de café. Eso es vólvulo ¿de dónde? Sigmoides. Tratamiento, una procto, lo desvolvulas. Y después de desvolvularlo, cirugía del meso. ¿Ya? Una resección de mesosigmoides. La clave es la C, vólvulo sigmoides. Síndrome de Olgiebli es simplemente cuando no hay compromiso orgánico, simplemente se distiende porque sí, ¿ya? Como un hilo. Siguiente, mujer de 45 años, ama de casa con antecedente de asma controlado. Acá tiene prurito en el dorso de pies y los tobillos, que se rasca y después de un tiempo aparece una placa gruesa. ¿Cómo se llama esa placa? Liquenificación. Líquen simple crónico. Eso es lo que tiene, ¿ya? ¿Qué cosa es dermatitis atópica? Cuando le pica, le salen placas o eritema en zonas de extensión, asociado a asma o rinitis, es atopía. ¿Qué cosa es psoriasis? Igual, placas que se descaman, signo de la bujía, sale sangrecita, signo de Auspitz, igual en extensiones. Dermatitis de contacto, ¿qué cosa es? Eritema y picazón y descamación, pero por agarrar algo, ¿no es cierto? Agarrar cemento, agarrar jabón, ¿ya? Y eczema crónico es la clínica, digamos, de una dermatitis, pero crónica. Siguiente, ¿cuál es la alternativa que manifiesta más frecuente un paciente con factor 8 o 9? Bueno, revisando la literatura, chicos, en orden es hemartros, luego sangrado interno y luego epistaxis. Como no tenemos hemartros, la clave es epistaxis. ¿Ya, chicos? No es hemorragia digestiva, es hemartros, epistaxis. Ya ves, una pregunta que es difícil de sustentar porque la clínica depende de cuánto le falte de factor. La clave es epistaxis. Siguiente, gestante de 40 años de 11 semanas con 2 pérdidas. Acude al control prenatal, su útero está en 15 centímetros. Ahí quiero que aprendas. ¿Cuándo el útero se palpa? A las 12 semanas. Y debe correlacionar más o menos al tamaño. Te dice 15 centímetros para 11 semanas, estado útero grande. A la ecografía está aumentado de tamaño con unas vesículas en forma de panal de abeja. Bueno, no interesa cómo lo describa, puede ser tormenta de nieve, panal de abeja, uvas,
la fruta que quieras, pero un útero grande con su unidad beta de 100.000, eso es mola. ¿Qué haces con la mola? Ameu. ¿Qué te puede dar la mola? ¿Te da edema? No. ¿Qué te da? Preeclampsia, precoz, antes de la semana 20. ¿Qué más te da? Hipertiroidismo por la beta-HCG. Entonces la clave es la C, te da preeclampsia, precoz. Siguiente, una gestante de 27 años acude a 27 años 33 semanas por ecografía del primer trimestre, acude por pérdida de líquido de 3 días. Al examen, buena frecuencia, un poco taquipneica y con fiebre. Presión arterial 160. Latidos cardíacos fetal normales. Dinámica uterina esporádica. Dilatación 2, incorporado al 60% alta. Membrana rota con líquido amniótico claro. Haz una RPM pretérmino, ¿no es cierto? Una RPM pretérmino con fiebre, ¿qué haces? Termina la gestación. Entonces, la clave es iniciar antibióticos y terminar por vía vaginal. ¿O le vas a cortar sospecha de infección? No es cierto. La clave ahí sería iniciar antibiótico, inducción de trabajo de parto y antibióticos, no la D. Porque está con fiebre, chicos, con fiebre. Ahí no tengo examen de sangre. Si tuviera examen de sangre, probablemente ya confirmo la corioamionitis. ¿Ya? Entonces la clave es inducción del trabajo de parto y antibiótico terapia. Muy bien. Una complicación de riesgo de un paciente con nefrótico, ¿qué cosa era? ¿Qué hace el nefrótico? Edemas, lipedemia o hiperlipemia y trombosis. ¿De qué vena sobre todo? Renal. Por excreción de la antitrombina 3 en la orina. ¿Ya? La B. Siguiente. En la evaluación de un recién nacido encontramos anomalías cardíacas con catarata. Ya está. Catarata con corona cardíaco, te vas a rubiola. La madre presentó exantema durante la gestación, rubiola. Entonces, esta tabla, chicos, es muy buena. Miren, la rubiola te da la triada de Greg: catarata, sordera, cardiopatía del ductus. Greg. Citomegalovirus, mira la mnemotecnia: C de cerebro, de calcificación cerebral, está bien CC, calcificación periventricular cerebral, M de microcefalia y V de visión, corioretinitis. Es la mnemotecnia del citomegalovirus. Herpes te da las vesículas, no hay mnemotecnia. Toxoplasma también. Toxoplasma es parecido al citomegalovirus, solamente que es periférico. La calcificación es periférica. ¿Hay corioretinitis? Sí hay corioretinitis. Pero en vez de microcefalia, es al revés. ¿Qué es al revés de microcefalia? Macrocefalia o hidrocefalia. Muy bien. Es la triada de Sabin. Corioretinitis, hidrocefalia y convulsiones. Varicela no te preocupes porque también son cicatrices. Y esto, miren. Sífilis también es pregunta de examen. Sífilis del recién nacido, o sea, la precoz, hepatoespleno y pénfigo. Se le pega las manitos, las palmas de las plantas de los pies, más hepatoespleno, sífilis. Y si es tardía, Hutchinson, otra triada. Los dientes afilados, alteración dentaria, parecen vampiros, queratitis y sordera. Entonces, ese es Hutchinson. Entonces, esta diapo siempre la pongo porque es uno de los temas más complejos, las infecciones connatales. Siguiente, varón de 26 años procede de Loreto y es un agricultor que en la pierna derecha tiene una lesión indolora, ulcerada, poco profunda, redonda y con borde elevado. Todo selvático, con una lesión ulcerada única, elevada en la pierna, ¿qué sospechas? Leishmania cutánea, muy bien. ¿Qué tratamiento se da leishmania? Estivogluconato sódico o antimonio pentavalente, cualquiera de los dos. Ya está. La D. Un varón de 30 años con diagnóstico de malaria, en tratamiento con cloroquina, empieza a hablar incoherencias, sudoración, agitación psicomotriz y taquicardia. Yo te pregunto, primera cosa, ¿la malaria se trata con cloroquina? No, somos un área resistente de cloroquina. Debemos dar artemisina con otros, o mefloquina. Entonces, bueno, no importa. Suponte que lo están tratando en otra zona y
y no está respondiendo. Paciente con malaria que trae trastorno del sensorio, eso se llama neuromalaria. Tienes dos opciones, o es por los trombos del falciparum o es por la hipoglicemia o la acidosis que está causando la enfermedad. En este caso, sudoración, agitación y taquicardia se parecen a una clínica de hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿Qué te faltaría ahí para decir que es el sistema nervioso? Convulsiones o focalizaciones, o sea, trombosis acá. Entonces, ¿es una hiperemia? No. ¿Es un aumento de secreción de insulina? No. ¿Es una hemorragia intracerebral? No te olvides, no hay hemorragia, hay trombo. ¿Es una infección de Epstein-Barr? No, pues distractor, ¿no? Es una hipoglicemia por disfunción hepática. Entonces, apunta, las complicaciones de la malaria son hipoglicemia, acidosis y neuromalaria, o sea, trastornos del sensorio con focalización. Esa es una malaria complicada. ¿Ya? Siguiente, niño de 1 año y 2 meses que lleva de emergencia porque hace 3 días tiene fiebre, irritabilidad y vómitos. Todo niño para mí con fiebre, irritabilidad y vómitos, 3 opciones: OMA, ITU o meningitis. ¿Te das cuenta? La irritabilidad marcada, el examen normal. Le piden hemograma, hemocultivo, examen de orina y ¿qué falta? PL, muy bien, punción lumbar. Todo niño lactante o menor que no sepas lo que tiene, qué le falta, qué le vas a pedir, OMA, ITU o meningitis. Entonces, punción lumbar. Siguiente, mujer de 35 años que cursa con hipermenorrea. ¿Qué es hipermenorrea? Harta regla, ¿no es cierto? Pero en su ciclo. Sangrado procede de la cavidad uterina. Tacto vaginal, consistencia fibromuscular del útero. ¿Qué sospechas? Un leiomioma. ¿Qué leiomioma es el que te da hipermenorrea? El intramural. Porque el que te da metrorragia en cualquier momento, submucoso. Muy bien. Miomatosis uterina es la respuesta. Siguiente, primigesta de 39 semanas con VIH, tratada con antirretroviral desde la semana 16. Bacán. ¿Debió tratarse desde qué semana, chicos? 14. ¿Qué condición considera la más importante para un parto vaginal? Entonces, para tú un parto vaginal tienes que tener tratamiento precoz, semana 14. Targa completo, está recibiendo targa. Y lo último, carga viral indetectable. La respuesta es la D. Carga viral menor a 1000, o en este caso menor a 50 copias, dependiendo de la sensibilidad del PCR, cercano al parto. Esa es la clave. ¿Ya? La D. Siguiente, paciente que sufre un trauma maxilofacial con lesión del etmoides. ¿Qué fractura es? Lefort 3, chicos. Miren. Lefort 1 es alveolo superior a los alveolos dentarios, acá. Miren acá, solamente agarra el maxilar superior por encima de los alveolos. Todo el macizo facial está intacto, solamente te caen los dientes. Lefort 2, la fractura es de la pirámide nasal. La fractura viene por acá y sube por la pirámide, por las apófisis del maxilar, y termina ¿dónde? ¿Dónde revienta la fractura acá? En el puente nasal. Entonces, ¿qué pasa? Se te cae la parte de delante de la cara, nada más. Pero el resto está en su sitio, la máscara, se te cae lo de adelante. Lefort 3 es cuando la fractura está detrás de estas apófisis y compromete el cigomático. Por ende pasa por arriba de la órbita, por encima de la pirámide nasal. O sea, se te cae toda la cara, porque rompe los cigomáticos y arriba pasas por el etmoides, que está arriba. ¿Dónde está el etmoides? Es el más alto. Entonces, si la fractura pasa por el etmoides, es porque es ya un Lefort 3. ¿Ya? Miren acá, no toca el etmoides. El etmoides está acá. ¿Ya? Lefort 3. Siguiente. Buena pregunta. Porque este examen no está difícil. Varón de 30 años presenta de forma brusca astenia y transaminasas elevadísimas. A 2000. Tiene una hepatitis. No sé si viral o no. Las claves lo miras, todas son virales. O te están preguntando hepatitis viral. Te dicen, el marcador serológico muestra el siguiente patrón. Antiantígeno A, M negativo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es por ningún motivo hepatitis A. Descarto la clave E, porque es un marcador. Antígeno de superficie negativo. ¿Que entonces no es hepatitis B? Y entonces el problema, ¿te das cuenta? Puedes estar en ventana. Tranquilo, entonces ya esas dudas.
anticore IgM positivo. Si es M positivo, ¿qué quiere decir? Está aguda, entonces te vas en aguda. Como no tienes anticore IgG, ¿cuál descartas? La A. No puede ser crónica porque no hay IgG. ¿Te das cuenta? Se va la A, se va la E. No puede ser delta, se va la D, ¿no es cierto? No te dicen nada del delta y te quedas en la B con la C. Tienes una hepatitis aguda no viral y una hepatitis aguda B. No puede ser no viral porque tienes IgM para anticore. Entonces por descarte queda la B. Eso se llama periodo de ventana. Miren chicos, hepatitis aguda. Fase precoz, tienes antígeno superficie porque estás infectado, antígeno E porque se está multiplicando en tu cara el virus y tu antígeno IgM empieza a responder. ¿Está bien? Una vez que este antígeno IgM empieza a hacerle la batalla al virus, pero todavía no sale el anticore G ni el antisuperficie, entonces le hacen batalla y tú ya no puedes detectar en la periodo de ventana, ya no puedes detectar los antígenos, porque está haciendo la batalla. ¿Te das cuenta? Cuando recién se lo conviertes por completo, aparecen los anticores, antisuperficie, anti-E y ya estás recuperado. ¿Me entiendes? Entonces este paciente está en periodo de ventana. Por eso los gastros, cuando tienen este patrón que le piden, carga viral. Al pedir carga viral, confirma que estás infectado, que no es falso positivo ni nada. ¿Ya chicos? En cambio, cuando es hepatitis crónica, siempre que debe haber, mira, core IgG. ¿Ya?